Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Charlas con la Nube. Yo estoy muy contento de compartir nuevamente con ustedes y tener a nuestra segunda entrevistada en nuestro nuevo estudio. Ella es María Julia Jiménez, presidenta del Movimiento Agroecológico Boliviano, MAB. Y esta vez le invité para conversar sobre agroecología, por supuesto, pero una noticia reciente. Hace un par de días, el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobó la Estrategia Nacional de Agroecología, una demanda de hace bastante tiempo, hace bastantes años, que se constituye un instrumento para apostar por este nuevo camino, un nuevo modelo económico y de desarrollo. Bienvenida, María Julia. Muchas gracias. A nombre del Movimiento Agroecológico, pues contentos de estar acá para poder compartirles estos avances, ¿no?, que estamos viviendo ahora. Muy felices de tenerte aquí, gracias por aceptar. Primero, cuéntanos un poco sobre ti, antes de pasar a la materia y esta estrategia nacional. Cuéntanos sobre ti y cómo es que llegaste al movimiento agroecológico e involucrarte en esta temática. Bueno, gracias por la pregunta. Actualmente tengo la presidencia de este movimiento. Bueno, yo soy ya vieja luchadora por el tema ambiental, por el tema rural. Soy ruralista y he conocido la realidad de los productores, de las asociaciones y en algún momento del movimiento ecológico también, acompañando todo este desarrollo de la producción ecológica. Y de ese modo, en estos caminos, la vida me ha llevado también al movimiento Slow Food, que es un movimiento internacional de la comida lenta, y hemos creado los capítulos para Bolivia. Y desde ahí, mi intención, sobre todo ahí, era con Slow Food, una motivación hacia el consumo responsable. Entonces, he estado muy activa impulsando el movimiento Slow Food, mi comunidad es consumo responsable justamente, y de ese modo nos invitan a ser parte de este movimiento y es que así que llego a las instancias de coordinación y en una última asamblea. Además, el único cargo que existe es una coordinación colegiada y el único cargo que existe es presidencia porque los medios lo exigen, quieren ver al presidente, que firme una carta, que se las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el único cargo que tenemos en esa coordinación colegiada es la presidencia y claro, esta vez me tocó a mí y desde ahí estoy haciendo esta representación. Pero lo interesante es que el movimiento, además, desde el enfoque sistémico, que siempre lo encaramos, no hablamos solo del desarrollo rural, sino de todo el sistema agroalimentario donde estén involucrados productores, consumidores, emprendedores, cadena corta, la academia, las instituciones, todos podemos ser parte de la agroecología y desde ahí es que nos invitan a quienes mirábamos el consumo y por eso estoy acá. Slow food, lo contrario a fast food, ¿no? Comida totalmente, rápida que es sí. tan sabrosa y se ha adictiva, pues adictiva. Como todo lo claro, sabroso. Adictiva y globalizada, que hace que perdamos nuestras costumbres locales. Entonces, también es un movimiento que busca volver a las raíces del alimento bueno, justo y limpio local. Y entonces aquí es por eso. Es muy popular el pollo frito y más que las salchipapas y las hamburguesas, ¿no? Porque todo es pollo. Todo es pollo, todo es... Frito, habíamos escrito un pequeño texto de los mini libros de armonía que habla de este fenómeno. El sistema alimentario actual globalizado, ¿qué nos ofrece? ¿Qué ofrece a los niños, a ti, a los jóvenes estudiantes, a las amas de casa y al público en general? Cualquier cosa súper salada, súper dulce, grasosa, pero además suave. Entonces, una vez que tu paladar se acostumbra a eso, ha llegado a los límites del umbral del gusto, ya cualquier otra cosa tradicional te va a parecer desabrida. No es tan dulce, en nuestras palabras, ¿no? Es chapaco, está desabrido, no tiene sabor porque no está súper salado. El grasoso lo aceptamos, estás así chorreando de grasa en tus manos, en tu ropa, pero lo comes feliz, o sea, antes nos daba asco, ahora un poco a mí me da asco, pero eso gusta a la gente, ¿no? Y lo más grave, lo que entra a la boca y se deshace, entonces los niños ya no quieren tostados, pancitos, y eso me hicieron notar las mujeres de Cochabamba del campo, y nuestros hijos ya no quieren nuestro pan de trigo que hay que mascar o el tostado, porque en la puerta del colegio venden esos quequecitos que se deshacen en la boca. Entonces, hemos cambiado a tal grado desde la industria que ha cambiado nuestro gusto. Por eso
volver a nuestros sabores, a nuestra comida, desde educar el gusto. Es uno de nuestros principios filosóficos. Me has hecho pensar mucho en las drogas, pero no solo hablando de pues, las drogas ilegales, el alcohol incluso, sino ahora las mismas redes sociales te saturan endorfinas, si no me equivoco, hay una palabra que llega a tu límite y pues a través de la comida ocurre lo mismo, que ya volver, digamos, al otro resulta como... Ya no No tiene puedes, sentido, claro, digamos. exacto. Sí, Y es así, esa es un poco la reflexión de la cual partimos y por eso en esta vuelta nos lleva también a la agroecología, ¿no? Al alimento ¿qué, sano. qué es la agroecología? Bueno, gracias por la pregunta que no es fácil responder porque la agroecología es más allá. Lo que yo siempre quiero aclarar, por eso no soy productora, yo vengo del mundo de los consumidores. Eh, la agroecología es una nueva propuesta de un modo de vida diferente que te lleve a un sistema alimentario sano, que te ofrezca alimentos sanos, locales, de temporada, que realmente haga que tu vida ya no esté en este ritmo global, que todo es falso, lo que comes, lo que ves, todo, sino más bien volver a la conexión natural. Y entonces la agroecología se vuelve una práctica, es una propuesta política de cambio, pero además hay mucha gente involucrada. Es más allá de la ecología, es una cosa más integral, ¿no? Digamos, su nivel más avanzado, la ecología respecto a respetar los ecosistemas, pero ahora es respetar un estilo de vida, ¿no? Más amplio. O sea, que la agroecología no se limita a los sistemas de producción, comercialización y demás de alimentos, sino también a un estilo de vida. Exactamente, ¿no? Es un nuevo modo de vida, de un estilo de vida equilibrado, respetuoso de la naturaleza, de la cultura de las personas que buscan la soberanía alimentaria, etcétera, pero que justamente ahora estamos desconectados totalmente. Y no es desarrollo rural. Yo te decía, ¿no? He sido ruralista. Es muy lindo trabajar en desarrollo rural, pero no basta. Es el momento de conectar lo rural con lo urbano, por ejemplo, ¿no? Las generaciones, las nuevas con las antiguas. Entonces, es realmente reconectar la vida y por eso la agroecología te presenta un enfoque de sistema, ¿no? Todo esto está englobado en en una nueva forma, modo de vida, de sociedad. Justamente te preguntaba al ingresar acá de la Estrategia Nacional de Agroecología que ha sido aprobada, difundida, impresa, promocionada por el gobierno con apoyo de cooperación internacional, ¿no? La cooperación alemana y sueca, si no me equivoco, está ahí también. ¿De qué trata esta estrategia nacional primero? Sí, bueno, primero, ese es el tema que nos reúne ahora porque es un hito para la agroecología. Nuestras grandes discusiones desde hace un año atrás, año y medio atrás, es de que qué momento le damos espacio a la agroecología, esta nueva propuesta de sociedad, ¿no? Que se conecte con el medio ambiente, que lo respete, etc. No lo había. Es más, ¿no? Los funcionarios decían, no, la ecología ya está definida. La ecología, es el respeto a los ecosistemas, pero que estos ecosistemas se avancen, digamos, hacia la vida urbana, hacia la población, hacia todo, esa es la agroecología. No estaba normada. Ahora ya tenemos una norma que es una resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Rural donde dice que tiene que haber una estrategia que promueva la agroecología. Y eso es muy importante. Será retórico, será tal vez todavía un primer paso, pero es importante porque estamos hablando, ¿por qué la cooperación? Tú decías, ¿no? La cooperación alemana apostó mucho por esto. Porque cuando Bolivia sale afuera, ¿cómo conocen a Bolivia? El país que defiende la madre tierra, que le ha dado derechos a la madre tierra, que defiende el vivir bien, que defiende la naturaleza, que es nación indígena, presidente indígena, que por ende se supone que es ecológico. Y sabemos que aquí no pasa nada de eso. Entonces, ha habido un momento de que tanto discurso hacia afuera, y creo que eso va a pasar siempre, los mecanismos de la corrupción, muy bien, demuestren su discurso, construyan su estrategia de agroecología. Y ahí es donde nosotros como movimiento nos encontramos con esta propuesta que venía de una exigencia internacional para que Bolivia avance en eso, demuestre su compromiso con la agroecología, porque una cosa es el discurso y otra las acciones. Entonces, en ese camino nos hemos encontrado. Por eso vemos importante que es un hito para la agroecología contar con esta norma. Ahora, yo estaba revisando
a grandes rasgos la Estrategia Nacional de Agroecología, más o menos 200 páginas o 400. No, Sí, por ahí, por las 200. por las Estas, ¿no? 200. Y entre muchas de las cosas que se menciona está proyectar que en 5 años Bolivia sea referente en agroecología, apostar por la investigación, fortalecimiento de capacidades, manejo agroecológico. Y una de las cosas que me llamaba la atención entre todos los objetivos que se tienen es consolidación de mercados nacionales e internacionales también. ¿Qué tan posible tú ves que en 5 años se hable de un mercado más consolidado a nivel nacional, local, que creo que es importante, no solo por el tema de económico, sino también por lo que hablábamos de la salud de la propia población boliviana, pero también a nivel internacional? Claro, a nivel internacional, Bolivia, como muchos de los países, está comprometido con los objetivos del desarrollo, ¿no? Los ODS, y supuestamente tenemos que llegar a unos equilibrios naturales. Entonces, parte de eso, ¿cómo vamos a llegar? Ojalá 5 años. Por otro lado, la mirada economicista, tal vez reduccionista de solo desarrollo rural, etcétera, te ponen parámetros, ¿no? Que si se exporta soya, etcétera. Y al hacer eso, deja de mirar lo que de verdad hay tierra adentro. ¿Qué hay? Tenemos altiplano, valles, regiones en las cuales la sabiduría ancestral ha sabido mantener esos ecosistemas. Es un poco rescatar todo aquello que ya existe, pero es invisible, es marginal. Entonces, por decirte, todo el uso de bioinsumos, la rotación de las tierras, el descanso de las tierras que hacen en el área rural, altiplánica, andina, o las mincas y mingas que se hacen en Oriente y Occidente de ayuda de trabajo, como el AIN, digamos, en trabajo, y un montón, el intercambio de semillas locales, etcétera, un montón de prácticas ancestrales que hacen que el medio ambiente esté en su equilibrio. Eso hubo, somos herederos de eso, pero no se lo ve, no se lo valoriza. En cambio ahora, viendo, pucha, qué lindo que tienen cultivos en terrazas, anda tú a la Isla del Sol, ves el terraceo hermoso para salvar tierras y que están en funcionamiento, no son de museo como en el lado de Perú. Es eso agroecología, ¿no? Entonces, creo que podemos dar una nueva mirada, parámetros e indicadores diferentes para descubrir que nuestro país tiene un potencial grande en agroecología y lo interesante, para el mercado interno. Y nosotros hablamos más allá, para el consumidor a su canasta familiar básica, ¿no? Todos esos cambios también de lenguaje hemos desarrollado en nuestra estrategia y por eso mismo no es solo desarrollo, es también el consumo, cómo llega esto a las ciudades, cómo el boliviano puede alimentarse de forma sana. Entonces, todo eso podemos lograrlo, porque ahorita es la agricultura campesina la que nos alimenta y si a esa le damos el componente agroecológico, no estamos lejos de hacerlo. ¿Cómo le darías componente agroecológico a esa agricultura campesina? ¿No es ya agroecológico? Sí, no, el hecho de haberla separado como desarrollo rural y haberle exigido rendimientos, ahorita el problema que vemos es que la agricultura familiar campesina está en cierto modo contaminada por el uso de agroquímicos. Sí, ya ha llegado ahí, no es solo exclusivo de la Sí, agroindustria. los que venden esos venenos llegan a las últimas ferias y en el campo te dicen, este producto es con medicina, o sea, es mejor, pero es con agroquímico, ¿no? Entonces, todos esos conceptos queremos ir limpiando porque ellos no lo necesitan. Si el concepto es gran escala y rendimiento, estamos mal. Pero si el nuevo concepto es diversidad y producto natural, tenemos posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, cada vez nosotros uno de los temas estamos articulando, por ejemplo, los guardianes de semillas, porque el intercambio en estas ferias era de semillas, han guardado, han mantenido, no hemos ido a la monoproducción. Entonces, todo eso está latente y es cuestión de hacerlo vivir. Yo tengo mucha esperanza que es posible. Ahora, me llama mucho la atención que tú mencionas conceptos, ¿no? Escalabilidad, escala, producción a escala, rendimiento o diversificar la producción, diversidad. Pues cuando se habla de agricultura en Bolivia, se habla mucho de los rendimientos por exportaciones que trae la soya, el ganado, la caña de azúcar, algodón quizás, seguridad alimentaria, arroz importado, harina también.
¿Cómo ves tú esto? ¿Tú consideras que la agroecología, una producción consciente, podría en términos económicos, equipararse a lo que es la agroindustria tan fuertemente criticada desde la ecología o el ambientalismo? Mi primera pregunta. ¿O consideras que en sí la pregunta está mal formulada y no deberíamos enfocarnos solamente en temas de rentabilidad económica y en qué deberíamos enfocarnos si no es esto? Sí, no, no está mal enfocada tu pregunta, pero es la pregunta dominante. Ujú. Lo que se quiere es decir cuánto genera la soya y por eso pensamos que es, está en la propuesta de los candidatos, ¿no? Es lo que nos va a Sí. salvar porque va a traer divisas y no sé qué, y se exporta, y para eso tienes que voltear un bosque y aumentar la frontera agrícola y hacer un montón de cosas antinaturales para tener esa gran producción que va a salvar al país. Entonces, así hemos mirado, porque somos un país globalizado, neoliberal, con una mirada neoliberal. Entonces, así se pregunta, ¿qué te da rendimiento? ¿Qué te da ganancia? Y no preguntas, ¿qué va a dar alimento a las futuras generaciones? ¿Cuáles son los equilibrios que tenemos que cuidar? Y ahí, de ahí también podemos alimentarnos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese cambio de mirada y ahorita ha sido importante nosotros llamar a los consumidores porque también tenemos gente que quiere consumir sano, ya no quiere comida con agrotóxicos, quiere consumir sano y quiere consumir de este otro sector. Entonces, ahorita estamos con esa dicotomía, ¿no? Hay una mirada tradicional capitalista que ve los rendimientos y la plata que van a ganar, y eso se lleva también a los productores. Tienes que ganar plata de producción, cuando en realidad nuestro mensaje es, tienes que seguir a la naturaleza y sus ritmos y te va a rendir bien, y eso va a lograr mantener a futuro esa producción, y lo que salga de ahí va a ser sano y va a alcanzar para tu familia, tu comunidad y para dar a las ciudades el excedente. Pero Somos también te va a muchos. generar dinero, digamos. Te va a generar también porque hay buena producción. Pero cuando tú me preguntabas si ahí en la estrategia dice para mercado local y para mercado externo, analicemos el caso de la quinoa, el cacao. El cacao ahorita te da precio del café, son precios altos de exportación y es producido por pequeños productores del campo, de la región de los yucas, digamos, que están cumpliendo normas ecológicas porque además les están pagando porque es café orgánico. Te pagan más por eso. Te pagan muy bien. El precio del cacao ha escalado mucho. Entonces, vean ustedes el éxito de una cooperativa campesina llamada El Ceibo. Alguna vez en debates de desarrollo rural, hace años yo preguntaba en un gran debate, ¿por qué hay un ceibo? ¿Por qué no hasta ahora hay 100 ceibos? Deberíamos haber impulsado la asociatividad de estos productos exitosos. Reitero, café, cacao, quinoa, empieza a aparecer sésamo y otros más que son requeridos afuera por su calidad orgánica, no por su monoescala, monoproducción como es la soya, ¿no? Eso es diferente. Entonces, sí hay potencial para exportar. Ahorita no es nuestra gran ilusión exportar, sino es llenar el mercado interno de ese producto sano, de ese producto ecológico que no daña el medio ambiente. Entonces, también hay ese potencial para el mercado interno. Creo que se convencería a mucha gente hablar de esta potencialidad económica de productos agroecológicos como el café, como el cacao, y quizás en una proyección equipararla a la producción de la agroindustria. ¿Tú crees que es correcta esa afirmación? El tema son las dimensiones, ¿no? No vamos a poder demostrar, primero, todos los grandes beneficios económicos que nos dicen en la soya, porque está bien medido y demostrado y te lo echan en cara. ¿Qué pasa? Tal vez de café, de cacao podemos demostrar las exportaciones y cómo el rendimiento o el volumen, todo es más interesante, pero la otra pequeña producción de verduras, de todo eso, de papas, sin ir lejos, cebolla, no está en las estadísticas. Algo de nuestra incidencia que estamos haciendo poco es acercarnos para revisar el Censo Agropecuario Nacional. Es bien fácil decir cuántos fertilizantes se usan, se compran, está en las estadísticas, ¿no? Por las facturas tú puedes ver qué ha entrado, qué han comprado y qué sé yo. Pero ¿cómo haces la estadística del uso de abono animal? ¿Dónde está? ¿Dónde está registrado? Y ese es un elemento del alimento sano, de restaurar la tierra, de compostar. En las ciudades hay muchas familias que estamos haciendo compost para volverlo a la tierra. ¿En qué estadísticas? Yo lo hago, ¿no? Tengo mi compostera,
hago ahí, es una maravilla, sale tierra negra, pongo mis plantas, pero crecerlo. Pero ¿dónde están las estadísticas de fertilización de la tierra, mi aporte y el aporte de cualquier granja ecológica? No lo está. Entonces, Sí. parecemos invisibles, parece que no hay nada. Si pusiéramos números a todo lo que implica todo esto, la rotación de cultivos, cómo mejoran la tierra, tenemos una plataforma nacional de suelos que impulsa aquello. ¿Cuántos terrenos podemos restaurar, regenerar? Como no está en esas estadísticas, solo aparece soya, su consumo de diésel, de insumos, qué sé yo, ¿no? Sus ventas, sus compras, porque eso mide la estadística, pero lo que nosotros hacemos al otro lado no mide la estadística. Es más, quisiéramos saber, nosotros tenemos un parámetro que a 2030 la mitad del consumo de productos en Bolivia venga del origen agroecológico y de mercados locales. No podemos medir ahora ni el 1 ni el 2%, no lo sabemos. ¿Dónde está lo que te vende la casera, la feria, el nivel del volumen y de consumo del mercado Rodríguez en La Paz, que no necesariamente es ecológico, pero es más natural, no lo está en ningún lado? ¿Dónde está una medida del consumo de las clases populares? ¿Cuál es su canasta alimentaria? Todos los datos nos faltan, o sea, no podemos mostrar algo que es vital para seguir impulsando. Entonces, con la estrategia queremos acercarnos a ese punto. ¿Sería rol del INE? Quizás, idealmente. Idealmente tendría que ser rol del INE, pero que cambie esta mirada de lo integral, lo sistémico, el equilibrio, incorpore cosas nuevas, ¿no? Entonces, tiene que haber un diálogo todavía con ellos, pero todo esto tiene que verse porque si no seguimos siendo marginales. Y volviendo al tema de la estrategia, justamente, se habla de un sistema plurinacional de estadísticas en agroecología, ¿no? Que te permita justamente, entiendo, hacer una evaluación de cómo estamos ahora y qué tan efectiva va a ser la estrategia para alcanzar las metas que se proponen, de en 5 años poner a Bolivia como un referente en agroecología. Desde la sociedad civil, ¿ustedes cómo van a hacer seguimiento y cómo se va a garantizar de que se está efectivamente cumpliendo esta estrategia que esperemos que ocurra? Porque por el momento está en el papel, ¿no? Sí. Habrá que ver si se concreta. Estamos en un tiempo político complicado porque va a haber cambios, pero por lo menos ya tenemos esto para que hagamos seguimiento. Esto se vuelve un instrumento de planificación, la estrategia nacional, ¿no? Y como planificación tiene que entrar en todo su sistema de planificación y su dotación de presupuesto necesario. Y nosotros desde sociedad civil, yo lo decía en mis palabras ese día, nos tocará entrar a la fase de hacer el control social, ¿no? Han cumplido esto, y ojalá haya esa apertura para verlo. Pero tiene que haber, porque hacia afuera somos campeones del país verde, ecológico, no sé qué, yo creo que van a seguir explotando eso, quieren tener fondos verdes, mercado de carbono, entonces tienen que demostrar que cuidamos la madre tierra, ¿no? Que cuidamos la naturaleza. Entonces tienen que aplicar por lo menos partes de esta estrategia y nosotros estaremos ahí controlando. Ese va a ser nuestro rol, hacer el control social desde los movimientos aliados al movimiento agroecológico. ¿Y qué tanta cercanía hay con el Ministerio de Desarrollo Rural, con las instituciones del gobierno? ¿Qué tanta apertura de puertas? Aunque no sé si es correcto preguntar ahora que se está acabando ya este gobierno, ¿no? Pero ¿cómo les ha ido últimamente y cómo esperan que les vaya con el próximo gobierno? Ahí quisiera destacar algo, ¿no? En todo el proceso de los últimos 15 años de gobierno, no se ha dado espacio para la construcción de políticas mediante un diálogo público-privado. Entonces, acá la metodología que ha impulsado el Ministerio con apoyo a la cooperación ha sido mesas de diálogo público-privado. Hemos tenido 10 meses de, creo que 14 mesas de hablar, cada uno qué lo hacía, cómo lo hacía, qué lograba, qué problemas, qué soluciones, etcétera. Ha sido hermoso ver mesas en la Chiquitanía, en el Chaco, en los Yungas, en el Altiplano, en todo lado. No sé, en varios. Pero también por actores. Ha habido mesas donde se ha llamado a los recolectores, porque ese es otro tema de cómo se alimentan también. Hay recolección silvestre, a los que hacen ganadería ecológica, ¿no? A los que hacen sistemas agroforestales, pero también se ha llamado a los consumidores, se ha llamado a los restaurantes que quieren tener una línea ecológica,
se ha llamado a los emprendimientos de agroturismo, a los emprendedores que transforman mermeladas, granolas, qué sé yo, cualquier otra cosa, leche que tiene base ecológica, ¿no? Y que te venden en las tienditas naturales, a la cadena corta, etc. Entonces, ese diálogo público-privado es la riqueza. Por eso decimos, esta estrategia tal vez no es la mejor, pero ya existe y nosotros vamos a impulsar y defenderla. Vamos a leer con detalle qué dice, porque nos han dado sin haber conocido todavía el contenido y estamos en esa fase, pero ya hay. Eso es algo importante. Muchos países tienen su estrategia. Y cuando nosotros habíamos hecho estas demandas era porque habíamos visto que Perú, Colombia y Ecuador tenían, igual con apoyo de la cooperación, las hojas de ruta para el escalamiento de la agroecología. Y Bolivia no tenía nada. Ahí es donde nos viste, ¿no? Conferencias de prensa, así, ¿cuándo? Y es tiempo de la agroecología, ¿cuándo? Y se dio el tiempo y salió esto. Entonces, estamos en eso. Va a ser un instrumento para nosotros de exigibilidad y de control social. Esperemos que se cumpla. ¿Y se habla de un presupuesto? Se hablan presupuestos, ¿no? ¿Se tiene algún presupuesto general de cuánto va a costar implementar esto? No, porque depende de los programas. Ahí dijeron, es estrategias, líneas estratégicas, diseño, mención de programas, pero no llega a programas, proyectos ni presupuestos. Tocará cuando les toque hacer el programa, el PE, desde cada ministerio, ahí ir anotando sus presupuestos o ir incorporando en programas que ya existen, digamos, el programa de soberanía alimentaria. Qué lindo sería que además sea soberanía alimentaria de base agroecológica, por ejemplo, ¿no? Todo eso nos va a tocar negociar con el gobierno, porque reitero, hacia afuera tienen que mantener esa imagen de que cuidamos el medio ambiente y así lo estamos aplicando. Entonces, cuando tú decías cómo está el diálogo con esos ministerios, nosotros estamos aprovechando algo que seguramente también se va a dar en los siguientes gobiernos, sea quien entre, la contradicción interna que tiene los poderes ejecutivos. Tenemos a los que quieren mirar la solución vía soya con transgénicos, van a estar ahí y tal vez van a estar ya listos, bien sentados, pero también va a haber aquellos que se dan cuenta que en los equilibrios y proteger la naturaleza está el futuro civilizatorio, también lo están ahí. Van a estar en el Ministerio de Salud, en el Medio Ambiente, en el de Desarrollo Rural, y van a tener que llegar a acuerdos y ahí estaremos nosotros dando insumos para que lleguemos a esos acuerdos. El mundo entero está en esa contradicción, ¿no? Sí. Quienes quieren destruirlo para ganar más y quienes quieren cuidarlo para mantener la civilización. Esa lucha ideológica global se está dando a nivel de ciudades, departamentos, en oficinas, en todo lado. Entonces, estamos aprovechando ese momento de contradicción. Ya mi última pregunta, ya para ir cerrando. Tú me decías que ya llevas muchos años en esta lucha. Quisiera que me digas cuánto tiempo estás y justamente qué crees que ha cambiado. Tengo yo la impresión de que antes, 10 años quizás atrás, mucho más, 20 años, no se hablaba mucho de agroecología, de conservación, de los incendios forestales, deforestación, de que hay que cambiar el modelo, del extractivismo. Creo que no se hablaba tanto. Tú me dirás si consideras que este cambio de modelo de desarrollo está cobrando más espacio y más fuerza, o probablemente no es tanto así. Sí, yo te diría, cuando comparto que por qué llegamos a la agroecología, es que son muchos cambios que se han dado en procesos de años, incluso en conceptos, y ahora en la estrategia también hemos cambiado varios. Por ejemplo, antes se hablaba de seguridad alimentaria, pero en cierto momento, más o menos en los 95, creo, la Vía Campesina, donde también participó Bolivia, conocí al dirigente que estuvo en la reunión mundial donde definieron qué era soberanía alimentaria para los campesinos. Ese es un cambio ideológico sustancial. Por otro lado, veníamos de hablar, por decirte, el producto, ¿no? La quinoa, hasta lograr posicionar. Luego nos dimos cuenta que no era suficiente. Se empezó a hablar ahora de la cadena productiva. Y posteriormente, últimamente, en los últimos años, se ha empezado a hablar de los sistemas alimentarios. En 2021 ha habido la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios. Entender que el alimento no es del producto así directo, sino que hay todo un sistema que hace que llegue y que se produce, etc. Entonces, ¿cuál es el sistema alimentario? Eso también cambia en nuestro concepto, ¿no? Ya no es seguridad de soberanía, ya no es cadena, es sistema. Ya no es mercado ni nicho.
ahora es la canasta familiar, ¿te das cuenta? Hasta nosotros estamos cambiando eso. Veníamos de una mirada del desarrollo rural de extensionismo. En algún momento se empezó a hablar el campesino a campesino, cómo rescatar esa sabiduría. Ahora en muchas partes de la estrategia habla del diálogo de los saberes ancestrales con la innovación tecnológica. Entonces es como, te estoy hablando de un proceso de desarrollo de las ideas que han ido avanzando hasta llegar a esto que lo quiere englobar en agroecología. Pero son muchos cambios que se han ido dando en ese sentido, ¿no? Pero ves que hay mayor aceptación a nivel de toma de decisiones públicas, políticas. Todavía es difícil, vuelvo a decirte que vivimos la contradicción, pero lo interesante es que quienes están adhiriéndose más a esta corriente es la juventud, porque estamos en Las nuevas crisis generaciones. civilizatoria, ¿no? O sea, no hay planeta como para 30 años adelante si no hacemos el cambio ahora. O sea, ya ni siquiera decimos para el siguiente siglo, es para la siguiente generación, ya está serio, no hay agua, el cambio climático, es muy serio. Entonces, si no cambiamos ahora, no, entonces hay gente que es consciente. Respecto a, hablamos del mercado, del nicho de mercado, te dije la canasta. Pero además hablamos del mercado como el mecanismo poderoso que define todo. Ahora hablamos del consumidor, le hemos dado rostro. Sí. ¿Qué quiere el consumidor y qué conciencia trae el consumidor? Y el consumidor y es alguien humano que puede hacer relación con el productor, por ejemplo. Hablamos del mercado, hablamos nosotros para agroecología, cadena corta. ¿Dónde está ese punto donde se encuentra? Entonces, son muchos conceptos que han ido evolucionando, cambiando, y que eso lo agarramos ahora para diseñar esta nueva estrategia. Entonces, sí, son procesos en los cuales cada uno va participando y va tomando conciencia de qué es lo que necesitamos aquí y ahora. Hemos conversado con María Julia Jiménez, presidenta del Movimiento Agroecológico Boliviano, sobre esta Estrategia Nacional de Agroecología, estos cambios de concepto y lo que se viene para los próximos 5 años. Esperemos que se repita, que te volvamos a tener aquí. Muchas gracias. A ustedes gracias, y todos podemos apostar por la agroecología porque es tiempo de la agroecología.